La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 13, versículos 51 al 58. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 13장 51절에서 58절 말씀입니다. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para darnos el mensaje con el título Discípulo del Reino de los Cielos. 신동민 전도사님께서 나오셔서 천국의 제자라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. Vamos a confesar nuestra confesión de fe. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. 함께 신앙 고백하시겠습니다. Decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 살아계신 하나님의 아들이신 Mateo 16:16. Amén. 마태복음 16장 Quiero que ya empezó el culto, quiero que muchos multicultura no están entrando. Quiero que ustedes despierten y quiero que esta sea el día de la semana de su vida, la prioridad de entregar el culto a nuestro Dios. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están entregando el culto por internet y también las personas que están en este lugar, los que están devocionando por la afirmación. Decimos todos juntos, seamos expertos en la palabra y en el campo del evangelismo. Seamos expertos en la palabra y en el campo del evangelismo. Amén. Y vamos a ver por qué nosotros saludamos así, que seamos expertos en la palabra y en el campo del evangelismo. Con esta palabra voy a dar con el título de discípulo del reino de los cielos. Acá vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 58 hasta el 58. Hoy el pastor habló que hay una palabra así. Hay una palabra que se dice síndrome de Niágara. Nosotros podemos expresar mejor, en vez de Niágara, podemos decir catarata de Iguazú. ¿Sí? No Niágara, sino Iguazú podemos decir. Pero esta palabra quiere decir que es un síntoma de ir empujando por la corriente del río. O sea, esta palabra quiere decir que están siendo empujados por la corriente del río, por las aguas del río. En otra palabra más fácil, porque no podemos llegar a entender a alguna persona, quiere decir que viviendo una vida inconsciente y viviendo una vida de sin claridad en esta vida, viviendo así, sin pensamiento, sin sentimiento, no sé por qué vivo por vivir o vivo para comer, sin plan, sin prioridad, sin pensamiento, viven así en esta vida social. Pero un día, de golpe,
근데 어느 날 갑자기 se siente que se está acelerando esta corriente de agua. O sea, en un día 폭포 앞에 recibe un golpe y se despierta de esta vida que está viviendo sin claridad y de esta vida sin sentimiento en este 아무런 mundo. 느낌 없이 이 세상을 살고 Como 있는 esto 것을 깨닫게 되는 것을 Se despierta a través del ruido, a través de los aumentos del agua de olas del río. Ellos ahí se despiertan. Nos despertamos, pero ya ese momento ya es tarde. Una vez que ya nos despertamos de esta vida sin claridad y sin sentimiento, ya estamos delante del catarata de Niágara, catarata de Iguazú. O sea, ustedes ya conocen todo cómo es la catarata Iguazú, catarata Niágara. Son cataratas muy gigantes, es un pozo donde se junta todo el río, el agua del río y se cae todo con toda la fuerza. Pero esto quiere decir así, esta palabra síndrome de Niágara es vivir sin sentimiento, sin claridad, sin proyecto, y en un momento al despertarse por el ruido ya es tarde y ustedes van a caer por el pozo del agua con toda la fuerza. ¿Por qué le hablo esto? En una vida espiritual también pasa lo mismo. Quienes somos creyentes, quienes somos hijos de Dios, si nosotros llevamos nuestra vida, nuestra alma, según la corriente de cultura de este mundo, en un momento, ¿qué sucede? Vamos a caer en un pozo grande y vamos a tener fracaso en esta vida. Por eso siempre yo le digo, su prioridad tiene que ser el culto. La prioridad de ustedes tiene que ser la palabra. Amén. Por eso no hay que seguir otras cosas. Aunque ustedes parece que en este momento están yendo bien todas las cosas, pero en un momento cuando ustedes se dan cuenta que no están concentrando en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, ustedes ya van a caerse en un pozo grande que nunca van a poder salir de ahí. Por eso es muy importante ustedes, para no tener este fracaso, para salir de esta maldición, ustedes es muy importante entregar en este momento este culto. Amén. ¿Por qué estoy hablando todo el tiempo de cataratas? ¿Por qué estoy hablando del pozo? La razón es que quiero que ustedes tengan esta restauración del amor de primera vez de encontrar a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes por lo menos saben el mensaje del año de 2021. Abre tu boca y yo la llenaré. El pastor principal nos dio el mensaje de que abramos nuestra boca y entonces Dios nos va a llenar. Pero vean ustedes, ya están pasando fines de enero, ya estamos el último día de enero, ya está pasando un mes y ustedes todavía están cerrando la boca o algunos están abriendo un poquito. Quiero que ustedes abran bien la boca, porque si ustedes no están despiertos, si no están despiertos por la palabra, vamos a estar perdidos en este mundo. Amén. Quiero decir que si nosotros vivimos en esta vida perdido, la intención original del principio de nuestra espiritualidad, no vamos a experimentar y no vamos a tener el cumplimiento del pacto de Dios. Dice que nosotros, ¿para qué vivimos? Nosotros vivimos, nuestra prioridad es para evangelizar, para proclamar el nombre de Jesucristo. Como la canción que alabamos, Jesús es el Cristo. Tenemos que declarar hasta último de nuestro suspiro la palabra de Jesucristo. Pero si nosotros estamos viviendo sin sentimiento, si nosotros estamos atrapados de otras cosas que no sea Jesucristo, este año también vamos a tener un fracaso
en esta vida, en esta tierra. 이 땅에서 Y se va a ir el año otra vez, y va a continuar otra vez el año. Y ustedes dirán, ¿por qué yo estoy sufriendo? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué me suceden cosas? Pero eso ustedes sabrán mejor que nadie, porque no concentran en la palabra. Quiero que ustedes concentren en la palabra. Esta semana tuve un encuentro con un multicultural, le pregunté, ¿tú estás mirando la imagen de palabra del culto en español? Y me dice, no, como no, pero como si no fuese nada. Pero ustedes lo que tienen que saber es no mirar esa imagen. Se trata de vivir o morir en esta vida, de tener triunfo o tener la derrota, la lucha espiritual. Así que ustedes den su vida para mirar la imagen del pastor. Como le digo, a las 10 yo les subo a la página el mensaje interpretado en español del pastor representante de la iglesia Yehová. Y a las 12 en punto subimos la imagen de culto en español en este lugar. Por eso quiero que ustedes estén atentos, duerman después de terminar el culto. Si tienen sueño, despierten y hagan el culto y sigan durmiendo. O también si hay cosas para hacer, vean el culto primero y después entreguen el culto primero y después hacer esa cosa. Eso tiene que ser nuestra naturaleza. Amén. Por eso es muy importante que nosotros no caer en síndrome de Niágara o en síndrome de Iguazú. No caen en pozo y siempre tenemos que estar despierto espiritualmente. Despierto espiritualmente. Amén. Sí, esto es muy importante. Así podemos obtener la respuesta de que Dios es nuestra fortaleza y que nos llena con satisfacción en nuestra vida. Ustedes siempre quieren obtener cosas buenas. Ustedes quieren tener éxito en esta vida, quieren tener dinero en esta vida, quieren tener fama en esta vida, pero para eso lo primero tiene que ser creer en la palabra de Dios, creer en Jesucristo, hacer una vida de fe correcta. Entonces, eso ustedes automáticamente, Dios nos lleno de satisfacción nuestra vida, lo que necesitamos. Amén. Por eso aquella persona que quiere tener éxito en esta vida, quiero que ustedes crean primero en la palabra de Dios y quiero que abran la boca de fe y abran la boca de oración. Amén. Por eso ustedes en cualquier situación tienen que recibir la gracia a través de la palabra del púlpito. Si ustedes no reciben gracia de la palabra del púlpito, ustedes, esta vida es muy complicado vivir. Es muy difícil superar las tentaciones, superar las pruebas, superar los problemas. Por eso, palabra del púlpito es muy importante. Amén. Quiero que ustedes no se olviden. Hoy solamente tomen la palabra del púlpito. Ustedes tomen la palabra del púlpito para tener éxito y la victoria en esta vida. Entonces ustedes van a establecer firmemente la palabra y no van a ser conmovidos por ningún otro problema. Si lo tienen tomado la palabra, nada es problema. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan establecer firmemente y que puedan saborear la respuesta en cualquier clima, aferrando la palabra del pacto y que puedan establecer como testigo de salvar a 237 naciones. Amén. Nosotros desde hace 2 semanas estamos mirando Mateo capítulo 13 y vimos hasta ahora, hasta semana pasada, los 7 parábolas que vimos. Los 7 parábolas eran parábola de sembrador, parábola del trigo y la cizaña, y parábola de la semilla de mostaza
y la parábola de levadura, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa y la parábola de la red. De estos 7 parábolas, como Jesús, después de hablar estos 7 parábolas, y hace una pregunta de confirmación en el capítulo de hoy. Le hace confirmación a los discípulos a través de la palabra y le dice, nosotros acabamos de leer, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido estos 7 parábolas? Ustedes también. Ustedes entendieron la razón de estas 7 parábolas. ¿Por qué Jesús está hablando estos 7 parábolas? No solo los discípulos, sino ustedes que están escuchando y que están entregando este culto. Es muy importante que haya entendido estos 7 parábolas. ¿Y por qué hace esta pregunta de confirmación? Porque es muy importante este tema. Todos estos 7 parábolas es la parábola envasado sobre el reino de los cielos. Amén. Como esto es muy importante la palabra reino de los cielos. ¿Por qué es muy importante? Si no existe el cielo, si no existe el reino de los cielos, no hay ¿para qué hacer una vida de fe en este mundo? Si no tenemos la esperanza de ir al reino de los cielos, ¿para qué creemos en Jesús? Pero, y también en muchas persecuciones, en muchos problemas, en muchos sufrimientos y en muchas ocasiones dificultades, ¿para qué estamos sufriendo así? Pero nosotros oramos y esperamos porque hay una esperanza que existe el reino de los cielos que es eterno. Amén. Nosotros podemos ser salvos y entrar al reino de los cielos y disfrutar junto con nuestro Dios. Amén. Jesús por eso está enfatizando que el reino de los cielos existe verdaderamente. Hay muchas personas no creyentes, no creen, el cielo no existe, el infierno tampoco. O algunos me dicen que es este mundo y ya está, nos morimos y se termina todo. Pero no, ustedes tienen que saber perfectamente que el reino de los cielos existe verdaderamente. Cuando nos morimos, vamos a ir todo a nuestro cielo y estar con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y también en el capítulo está hablando cómo tenemos que vivir en esta tierra tan corto que vivimos. O algunos dirán, esta vida no es corto, asistente pastor. Esta vida es muy largo, esta vida es de sufrimiento. No, pero el horario de Dios, ustedes comparando el reino de los cielos, esta vida es tan corta. Por eso, en esta vida tan corta, está hablando Jesús cómo tenemos que disfrutar el misterio del reino de Dios, cómo tenemos que vivir en esta vida. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra del púlpito de hoy puedan obtener la respuesta de qué vida tenemos que vivir y cómo tenemos que vivir siendo discípulos del reino de los cielos, y que ustedes todas puedan dar la influencia espiritual de salvar a los no creyentes y todos puedan establecer como testigos de salvar a 237 naciones. Amén. Como punto 1 es experto de la palabra. Experto de la palabra. Vamos a leer todo junto Mateo capítulo 13, versículo 52. Leemos todos juntos. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Nosotros en otro lado podemos ver esta palabra, también podemos decir que es una parábola. Jesús está explicando qué papel, qué función tenemos que vivir como discípulos del reino de los cielos.
Y está comparando a través de este versículo 52 que tenemos que vivir y hacer un papel de las escribas. Y entonces ustedes conocen qué trabajo hacían y qué función tenían las escribas en ese momento. Ellos escribían y se ocupaban de todos los trabajos de controlar y anotar todos los documentos de lo que sucedía. Especialmente hizo el papel de conservar y analizar y enseñar la ley y enseñar la palabra de Dios. Ellos se dedicaban el papel de conservar, analizar y enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos, pasando el tiempo, las escribas se desviaron de la esencia de la palabra y ponían énfasis en la ley creadas por los hombres. La ley que crearon ellos y empezó a seguir esa palabra. Y al final ellos cayeron en formalismo y fueron ser todos hipócritas. Y más, a través de su poder, ellos, en vez de transmitir, enseñar la palabra de Dios, ellos llenaban de todas las cosas, de sus bienes, de sus ganancias. Y el problema es que estas influencias estaban siendo influidas en la vida de sociedad judía. O sea, muchas personas también le daban influencia a estos malos actos que hacían los escribas. Pero Jesús en el capítulo está diciendo que tenemos que ocuparnos el papel de escribas. Y entonces, asistente pastor, si ellos eran hipócritas, llenaban sus bienes, entonces quiere que nosotros seamos así. Algunos estarán recontentos ahora al escuchar esto, pero no. Quiere que nosotros ocupemos el papel de las escribas, el papel de las escribas del oficio original. Amén. No hay que confundirse ustedes. No quiere que nosotros seamos papel de escribas de cuando se transformaron en malos actos, sino quiere que nosotros parezcamos cumplir el papel original que cumplían las escribas. Y más Jesús, para dar más ayuda, para tener entendimiento, está dando parábola del papel de ser un padre de familia que saca sus tesoros, cosas viejas y cosas nuevas, que acabamos de leer en el versículo 52. Y está diciendo que esto es el papel del discípulo del reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir el papel de ser un padre de familia que saca sus tesoros, cosas nuevas y cosas viejas? ¿Qué quiere decir? Que los discípulos del reino de los cielos tienen que sacar el tesoro del reino de los cielos, del depósito, y entregar y repartir las bendiciones de la palabra. En una palabra, ustedes cuando en el reino de los cielos hay un depósito grande y dentro de ese depósito está la alegría, la verdadera felicidad, la palabra de Dios, el tesoro escondido, la perla preciosa. Está todos los tesoros y todas las buenas cosas está guardado en el depósito del reino de los cielos. Entonces quiere que nosotros seamos como padre de la familia, de ir a sacar todos esos tesoros, ir repartir y compartir la palabra, y para que ellos puedan recibir la bendición. Eso quiere que Dios hagamos y que cumplamos ese papel. Amén. Pero algunos pueden decir,
yo quiero hacer ese papel. Y entonces todas las cosas buenas me quedo yo solo, no reparto a nadie, voy a recibir yo solo la bendición, voy a recibir las cosas preciosas, todo el tesoro. No, no hay que ser egoísta, sino quiere que nosotros repartamos la palabra de Cristo. ¿Qué es el valor? Semana pasada, ¿qué dijimos? La palabra de Jesucristo es la palabra más valioso que no podemos comparar por otra ninguna cosa. Amén. Por eso está diciendo que nosotros quiere que nosotros saquemos la palabra de Dios que está escondido, guardado, y quiere que nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Tenemos que repartir. Por eso Jesús está diciendo que tenemos que hacer el papel de las escribas. Amén. Esta palabra está basada en trasfondo de la cultura de sinagoga de ese momento. En ese momento, en la sinagoga se dividía en dos partes grandes. En un lado estaba el templo y el otro lado estaba en la habitación del libro enrollados. O sea, generalmente en el templo ellos hacían rito del día de reposo y hacían acciones de eventos de las fiestas. Y al lado de la sinagoga había una habitación que se llamaba habitación del libro, que estaban los libros enrollados, porque en ese momento no es el libro como pensamos nosotros. En el cuero de los animales anotaban todas las palabras de Dios y lo enrollaban y lo guardaban. Y tampoco no es un enrollo que pensamos nosotros, son rollos grandes del cuero. Y en un lugar lo guardaba todo bien ordenado las escribas. Y entonces ese papel hacían las escribas. Ellos sabían dónde estaba ubicado ese libro. Ellos sabían dónde estaban ubicados los Nuevos, Antiguo Testamento y la palabra de Dios. Y ellos sabían y también cuándo tenía que leer. Y ellos sin buscar sabían todas las ubicaciones, qué palabra estaba en este lugar. Por eso el trabajo de las escribas solamente se ocupaban las escribas, y por eso a ellos en otra palabra le decían, y ellos eran, también le decían estudiosos y eran muy inteligentes. Quiere decir, en una palabra quiere decir que nosotros tenemos que ser como ellos, tenemos que ser como ellos, las escribas. O sea, tenemos que ser expertos en la palabra. Nosotros, aunque no seamos pastor, aunque no seamos asistente pastor, aunque no seamos obreros, aunque seamos creyentes, ustedes tienen que ser expertos en la palabra de Dios. Amén. Y entonces, para ser expertos en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra, orar, tener comunicación con Dios. Amén. Así podemos ser expertos de la palabra. Ser experto en diccionario sale así, significa una persona que es muy hábil o es que una persona experimentada en determinada actividad o trabajo, y también le decían una persona que posee muchos conocimientos en un tema. O sea, nosotros tenemos que ser expertos en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que saber? Porque nosotros cuando salimos a predicar, cuando salimos y cuando encontramos con las personas no creyentes o las personas que están sufriendo
de la enfermedad mentales, de psicológico. Nosotros tenemos que dar la respuesta a través de la palabra. Y entonces tenemos que saber qué palabra tenemos que transmitir a esas personas. ¿Sí? Tenemos que transmitir la palabra adecuada que necesite esa palabra. Por eso nosotros tenemos que ser expertos de la palabra. Amén. Y también en el capítulo está hablando sacar las cosas nuevas y sacar las cosas viejas. Aquí la vieja significa el libro Antiguo Testamento y la nueva significa la palabra de Jesús que está declarando nuevamente el Nuevo Testamento. O sea, eso quiere decir que el Evangelio del Reino de los Cielos, eso es, quiere decir el reino, es el Evangelio del Reino de los Cielos. Amén. Como esto, el depósito de los reinos de los cielos está abundantemente lleno de la palabra de Dios. Por eso quiere decir el papel de la función de ser discípulo del reino de los cielos es sacar la palabra y aplicar esa palabra, declarar esa palabra en el mundo. Amén. Fácil es ser discípulo del reino de los cielos. Ocupar el papel de las escribas es sacar en el depósito la palabra de Dios, repartir esa palabra, compartir esa palabra y aplicar esa palabra y dar la respuesta en este mundo a esas personas que están sufriendo de los problemas espirituales. Amén. Eso es ser un discípulo del reino de los cielos. Amén. Por eso, este momento que estamos entregando el culto a nuestro Dios y recibir diferentes entrenamientos es abrir el depósito de la palabra de Dios. Amén. Entonces me dirán, pastor, ¿cómo abro la puerta del depósito del reino de los cielos? Es, como le dije, este momento de escuchar la palabra y entregar el culto, glorificar a nuestro Dios, es el tiempo de abrir el depósito del reino de los cielos. Amén. Quiero que ustedes en este momento no piensen otras cosas. Quiero que ustedes oren para que yo también pueda abrir ese depósito y que yo pueda repartir, compartir esta palabra que es la vida. Entonces en este tiempo ustedes pueden saborear verdaderamente la palabra de Jesús y pueden confesar en su boca: Jesucristo es la solución de todos los problemas. Amén. Y entonces ustedes, al salir esa confesión en la boca de ustedes, van a estar llenos de verdadera alegría, verdadera felicidad y van a tener verdadero agradecimiento. Aunque no tengamos nada, aunque no estemos en malas situaciones, aunque estemos en dificultades, van a experimentar y van a dar agradecimiento a nuestro Dios. Yo antes siempre le decía a ustedes, ya, si nosotros buscamos temas para agradecimiento, está lleno. Ya respirar es agradecimiento, tener la vida es agradecimiento, que pueda comer es agradecimiento, que yo pueda caminar es para agradecimiento. ¿Sí? El poder trabajar saludable es para agradecer. Amén. Quiero que ustedes den agradecimiento en todo el tiempo. Por eso es muy importante este tiempo y este horario. Ustedes no tienen que pensar que este tiempo, bueno, una semana voy a entregar el culto, otra semana no. Por favor, que quiero que dé su vida para una hora. Dice, por una hora no pasa nada. No, una hora depende y se decide yo si vivo o muero en esta vida. Amén. Por eso siempre nosotros tenemos que concentrar en la palabra y también siempre tenemos que mirar todas las cosas a punto de vista de Cristo. Amén. Solamente tenemos que mirar la palabra de Dios.
y estar grabado, enraizado, naturalizado por la palabra de Dios. No por otra cosa, no por material, no por éxito, por no concentración en mí, sino tengo que estar concentrado solamente en la palabra de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que en el año 2021 miremos todas las cosas a punto de vista por solo Cristo, por solo reino de Dios, aplicándonos en la dirección de solo lleno del Espíritu Santo, y que podamos establecer firmemente a través del poder del Espíritu Santo como testigos. Amén. Punto 2 es experto del campo. Si nosotros vemos después del versículo 53 hasta el finalizar, está hablando la parábola del reino de los cielos. Después de hablar la parábola del reino de los cielos, Jesús regresó a su tierra y sale el contenido que está enseñando en la sinagoga. Y porque la gente de su tierra también necesitaba escuchar el evangelio del reino de los cielos. Porque Jesús había viajado por muchos lados y había regresado de hace mucho tiempo, y entonces no solo otra persona, sino su pueblo de su tierra también necesitaba escuchar la palabra. Pero sucedió un gran problema. La gente pensaba que era simplemente un hijo de carpintero. Jesús es un hijo de carpintero. Pero apareció como una profeta y está transmitiendo la palabra, y ellos vieron que estaba transmitiendo la palabra a través del poder de Jesús. Mirando eso, la gente de su tierra se maravillaron. Está diciendo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y este milagro? La gente se emocionó, se maravilló de la palabra de Jesús, que nunca había escuchado esa palabra. Pero ellos, en vez de aceptar a Jesús, el problema era que ellos rechazó a Jesús. ¿Por qué rechazó a Jesús si estaban maravillados por la palabra de Él? ¿Por qué? Porque ellos miraron a Jesús con los ojos físicamente. Vieron con los ojos, punto de vista de carnal. ¿Por qué? La cultura de esa época, los judíos tenían que continuar el trabajo de su padre y mantener la familia. O sea, siempre los hijos tenían que seguir el trabajo de su padre y mantener su familia. Pero al ver a Jesús, su padre es carpintero, en vez de trabajar de carpintero o en vez de mantener su familia trabajando, él no hacía nada y andaba por todos lados y se hacía profeta y transmitía la palabra. Y entonces ellos no les gustaba eso, porque no cumplieron la cultura de esa época. Vean ustedes, por eso no tenemos que caer en la cultura de este momento. En el actual también, ustedes no caigan en la corriente de la cultura de este mundo, sino ustedes solamente tienen que mirar a Jesucristo. Aquí está la razón. Amén. Y entonces Jesús ni mantenía a su familia y predicaba la palabra, y entonces ellos rechazaban a Jesús. Al final ellos, ¿qué pasó? Ellos se perdieron la oportunidad de escuchar y de conocer a Jesucristo, quien es el fuente de la vida. Vean que tan tonto, usted también. Este momento es el momento que Jesucristo está esperando para encontrar cada uno de ustedes. Pero que no pierdan este momento. Por eso este momento es muy importante. Justamente aquí, mucha gente dice, como le dije al principio, yo creo en Jesús, voy a la iglesia, pero ¿por qué siempre estoy viviendo, sufriendo, no tengo éxito? La derrota está aquí, porque ustedes con su palabra dicen, yo creo en Jesús,
yo amo a Jesús, pero su punto de vista, sus ojos espirituales no es ojo espiritual de Dios, sino ustedes están mirando todas las cosas carnalmente. Cuando llega un problema, no buscan a Dios, buscan a otra persona que le ayude. Cuando estamos sufriendo, no buscamos a Dios, no buscamos en la palabra, sino buscamos apoyo de alguna persona. Y entonces, al final eso nos trae el fracaso. Por eso, nosotros tenemos que abrir bien los ojos espirituales. Amén. Por eso no tenemos que buscar otra cosa, no tenemos que buscar imagen virtual, no tenemos que buscar cosas de introducción, sino tenemos que buscar la palabra de Dios. Amén. Si no es así, no podemos experimentar el poder de Dios. Podemos ver que los pueblos de la tierra de Jesús estaban totalmente atrapados por perjuicio y por sus ideas viejas y no podían ver otras cosas. Al estar atrapados de sus ideas, no podían ver otras cosas. Pero ahora ustedes vean, no solo en esa época, sino ahora también, si vamos al campo del evangelismo, ni siquiera al campo del evangelismo, ustedes vean alrededor de ustedes donde están viviendo o donde están trabajando. Están muchas personas que están viviendo con sufrimiento, sin saber por qué les llegan esos problemas, sin saber por qué yo tengo que sufrir. Y entonces ustedes tienen que dar la respuesta. Amén. Solamente ustedes pueden dar la respuesta. En Corea hay muchas iglesias, pero no todos pueden dar la respuesta. Solamente ustedes pueden dar la respuesta. Amén. No dejen a otro. Irá él porque es más sabio, más inteligente que yo. No. Si no van ustedes, esa persona va a morir. Amén. Este mundo está todo caído en Génesis 3, 6, 11, centralizado en mí, centralizado en material, centralizado en éxito. Y entonces ellos, si nosotros no damos la respuesta, ellos a quienes van? Van a los chamanes, a los adivinos y van a los idolatrías. Y entonces ustedes vean que pobre, en Corea hay muchas iglesias, pero al mismo tiempo hay muchos lugares donde están los chamanes, donde hay adivinos. Ellos van y quieren buscar la respuesta ahí, pero parece que hay respuesta, pero al final no hay respuesta y es peor, nos caemos en fracaso en nuestra vida. Y entonces ustedes saben estos 6 problemas espirituales, 6 problemas estado de no creyentes. Entonces ustedes tienen que dar la respuesta. Amén. Ustedes tienen que dar la respuesta a ellos que ni siquiera saben por qué están sufriendo. ¿Por qué? Como le dije otro día, nuestra enfermedad físico o cualquier cosa, podemos ir al hospital y un médico nos puede sanar, pero el problema mental, problemas psicológicos, problemas espirituales no pueden sanar los médicos. Solamente ustedes, quienes son los discípulos, pueden sanar a ellos a través de la palabra. Amén. Pueden sanar a través del Evangelio. Oro para todos los creyentes del culto en español, utilizando la autoridad de Trinidad del Reino de los Cielos, que puedan disfrutar esta bendición del trono de 24 y que puedan vivir como cumbre de la sanidad de 237 naciones. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, le damos gracias por compartir su palabra. Señor, háganos ver solamente a nuestro Dios y tengamos tener nuestro punto de vista de Cristo y tengamos nuestro punto de vista a través de la palabra y que seamos grabados, enraizados, naturalizados y que podamos ser utilizados para el cumplimiento del pacto y también disfrutar la bendición del trono de 24 horas
y que podamos disfrutar y utilizar el poder de la Trinidad del reino de los cielos y que podamos vivir como un sanador de 237 naciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.